A ver, pensemos en esto. Hay heridas que no se ven, de esas que no sangran, pero que se quedan ahí, marcando la mente, el cuerpo, todo. Hoy vamos a explorar justo eso, el impacto a veces invisible del trauma psicológico y cómo, de verdad, puede redefinir la vida de una persona. Y para que nos demos una idea de qué tan cerca está esto de nosotros, antes de entrar de lleno, empecemos con una cifra que impacta. Según los CDC, imagínense, 1 de cada 5 estadounidenses fue víctima de abuso sexual en su infancia. 1 de cada 5. No es algo ajeno, está mucho más presente de lo que creemos. Y miren, esto es clave, porque nos saca de la idea de que el trauma es solo cosa de soldados en la guerra. No, para nada. Como vemos aquí, muchas veces las fuentes del trauma están en casa, con la familia, en la comunidad, o sea, en los lugares que se supone deberían ser los más seguros. Y claro, estas experiencias dejan una huella profundísima, pero no solo en la persona que las vive. Es como una onda expansiva, ¿saben? Afecta a todos alrededor. Se manifiesta como enojos inexplicables, como una desconexión total, una ausencia emocional que los demás sienten. Para entender de verdad cómo se ve esta huella en la vida real, el libro nos cuenta una historia que es, súper potente. Es la historia de Tom, un veterano de Vietnam, que el autor conoció por allá de 1978. Y es que Tom, por fuera, lo tenía todo. Era el ejemplo del éxito, un abogado reconocido, una familia que parecía de foto, un marín condecorado, pero por dentro la historia era otra, completamente distinta. Él se sentía muerto por dentro, tenía ataques de ira que nadie entendía y unas pesadillas horribles que lo regresaban a la guerra cada noche. Una doble vida literal. Entonces, en un intento por ayudarlo, le recetaron un medicamento para las pesadillas. Parece la solución obvia, ¿no? Pero la respuesta de Tom, su negativa, reveló que el problema era mucho, mucho más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Él dijo, y pongan atención a esto, si me tomaba las pastillas y las pesadillas desaparecían, estaría abandonando a mis amigos. Debo ser el homenaje vivo de mis amigos que murieron en Vietnam. O sea, ¿se dan cuenta? Su lealtad a sus compañeros muertos era tan fuerte que se convirtió en una cadena que lo ataba al pasado, impidiéndole vivir el presente. El caso de Tom fue una revelación. Dejó clarísimo que el trauma no es nomás un mal recuerdo que te persigue. No, es algo que te reorganiza por completo, cambia tu forma de ser. Y de hecho, esto no era del todo nuevo. Los primeros investigadores ya habían notado que el trauma dejaba marcas físicas, reales, en el cerebro y el cuerpo. Ya desde 1941, un investigador llamado Abram Cardener le puso un nombre a esto, fisioneurosis. Un término un poco técnico, pero la idea es súper importante. El estrés postraumático no está todo en la cabeza. Tiene una base física, real. El cuerpo se queda atorado en modo de alerta, como si la amenaza nunca hubiera terminado. Ok, ¿y cómo se ve esta reorganización en la vida diaria? A veces pensamos que vemos el mundo tal cual es, ¿no? Pero el trauma puede cambiar nuestra percepción de una forma radical. Para entenderlo, vamos a ver un ejemplo clásico, la prueba de la mancha de tinta. Cuando la mayoría de las personas se les muestra una imagen así, ambigua, pues su mente juega un poco. Ven cosas como dos monos bailando o una mariposa, algo normal, cotidiano, hasta divertido. Pero cuando le mostraron esta misma mancha a otro veterano, a Bill, su respuesta fue completamente diferente. Él vio esto. Es ese niño que vi volando por los aires en Vietnam. En el medio veo la carne quemada, las heridas y la sangre brotando por todas partes. Es tremendo. Esto demuestra cómo el trauma secuestra la imaginación y la obliga a revivir el horror una y otra vez, proyectándolo sobre el presente. Y lo más duro es que durante años y años, veteranos como Tom y Bill y tantas otras personas eran simplemente mal diagnosticados. La comunidad médica no tenía las herramientas, no tenía el lenguaje para entender lo que les pasaba. El camino para entenderlo fue larguísimo. O sea, miren, Gardiner ya hablaba de la naturaleza física del trauma en 1941. Pasan décadas, y para 1978, el autor del libro estaba trabajando con veteranos que tenían todos estos síntomas pero ningún diagnóstico oficial. No fue sino hasta 1980 que finalmente se reconoció el trastorno por estrés postraumático, el TEPT, como un diagnóstico real. Y esto fue un antes y un después. Ponerle un nombre al sufrimiento no es cualquier cosa. Legitimó la experiencia de millones de personas. De repente, ya no estaban locos, no se lo estaban imaginando, y a partir de ahí se abrió la puerta a la investigación seria y a buscar tratamientos que de verdad funcionaran.
Entonces, una vez que se tuvo un diagnóstico y se empezó a entender mejor el problema, por fin se abrieron nuevos caminos. Se empezó a hablar de sanación, de recuperación. Porque ahora entendemos que el trauma no es la historia de lo que pasó allá y entonces. No es solo el evento. El trauma es la huella que esa experiencia deja hoy, en el presente, en la mente, en el cerebro y sobre todo en el cuerpo, en cómo el sistema de supervivencia de una persona se queda activado. Para tratar esta huella tan compleja, se identificaron 3 caminos principales, que muchas veces se usan juntos. Primero, el que va de arriba hacia abajo. Hablar, terapia, entender lo que pasó, reconectar con la gente. Luego está la medicación, que ayuda a calmar esas alarmas internas que se quedaron prendidas en el cerebro. Y finalmente, el camino de abajo hacia arriba, que es súper interesante. Se trata de que el cuerpo viva experiencias físicas nuevas que contradigan esa sensación de impotencia y de rabia del trauma. Al final, más allá de las técnicas y los diagnósticos, el reto para cualquier sobreviviente es el mismo. Y nos deja con esta pregunta, que es la pregunta central de todo esto. ¿Cómo se le hace para recuperar el control sobre esos fantasmas del pasado y volver a ser dueños de nuestra propia vida?